El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. Para contribuir en la difusión del conocimiento, el Colegio de Sinaloa cuenta con una amplia gama de publicaciones que reflejan el carácter multidisciplinario de este organismo público estatal. En esta colección sobresalen los libros y discos compactos, producto de sus proyectos de investigación de la serie Atlas, serie Catálogos, así como obras de los miembros colegiados y autores destacados de Sinaloa. Hola, ¿qué tal amigos radioescuchas? Yo soy Gerardo Osornio y esto es En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. En esta ocasión le vamos a presentar aquí un programa muy interesante con el doctor Federico Páez Osuna, quien es miembro de El Colegio de Sinaloa. Nos va a hablar sobre un libro que recientemente presentó a los sinaloenses que se titula Saber, Dudar e Innovar. Un libro que nos habla de ciencia y de la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. Estoy seguro que va a ser de sumo interés para usted. Sin más preámbulo, vamos a escuchar aquí, en Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, al doctor Federico Páez Osuna. Le damos la más cordial bienvenida al programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, al doctor Federico Páez Osuna, miembro colegiado de nuestra institución, quien en esta ocasión nos acompaña para platicar de un libro que acaba de presentar que se titula Saber, Dudar, Innovar. Un título verdaderamente inquietante y yo quiero pues comenzar con una pregunta muy elemental, que es ¿de dónde surge la idea de hacer este libro que habla de ciencia y que nos orienta para entender mejor la ciencia? Muchas gracias. Creo que el libro, dijéramos que es circunstancial cómo se va dando. Resulta que la Universidad Politécnica de Sinaloa, por allá en el año 2011, saca la convocatoria para crear el lema de la universidad. Es una universidad nueva y todas estas nuevas universidades, pues algunas buscan su identidad, tener un lema que las identifique. Y bueno, salió esa convocatoria, decidí participar, me invitaron a mí como miembro de su consejo directivo y dije, ¿por qué no? Entonces yo propuse justamente estos tres verbos, no más que en latín, sapere, dubitare et innovare, o sea, saber, dudar e innovar. Y bueno, dijéramos que eso fue el lema. Y el lema, dijéramos, yo lo sustenté con 3 cuartillas o algo así, pero a mí me quedó como el hueco ahí de la idea de hacer algo más sobre este tema. Entonces no me pareció suficiente las 3-4 cuartillas que había elaborado, y poco a poco, con el transcurrir del 2013, hubo otro evento muy interesante en Mazatlán que nos convocó la CEPIC para hablar de los valores. Y bueno, nos hicieron la invitación aquí al Colegio de Sinaloa a participar y tuve oportunidad de participar hablando de los valores y la ciencia. Entonces de ahí, estas son las semillas, vamos a decir, de este material, de este libro, que viene a ser esa reunión o ese trabajo que se dio, pues por un lado con la convocatoria de la Politécnica y por el otro lado con este congreso que hubo en Mazatlán por allá en el 2013. Doctor Páez, me llama la atención una situación que es precisamente la dificultad que debe resultar explicar la ciencia en un país donde las creencias, especialmente religiosas, donde incluso los mitos, los lugares comunes son tan radicalizados en ocasiones y no dan lugar
a la explicación que la ciencia nos puede dar con mayor coherencia. ¿Qué tan complicado fue abordar la explicación de la ciencia en un país donde estas creencias suelen ser más comunes que precisamente el conocimiento científico? Dijéramos que México no es un solo México, es en realidad tenemos muchos Méxicos. Efectivamente, tenemos un México con tradiciones muy ricas, de las cuales todos nosotros nos sentimos muy orgullosos, pero también traemos algunas tradiciones que no siempre van en el mismo camino de la ciencia, y se confronta a veces el conocimiento científico con estas tradiciones. Entonces, creo yo que esto está cambiando poco a poco en nuestro país. No es el mismo México que teníamos hace 30 o 20 años. Ahorita tenemos un México que creo que va cambiando, y va cambiando por el lado de la ciencia. Dijéramos que se está cientificando más, no como quisiéramos algunos de nosotros, pero tenemos que, si comparamos este México con el de los años 50 o el de los años 60, pues es otra cosa. El rol que juega la ciencia en México, o lo que se hace de ciencia en este país, es muy contrastante con lo que traíamos en las décadas de los 50, 60 o incluso 70. Y volviendo a esto de que qué tan difícil, pues sí es un reto mayor, porque de repente sí pueden algunas de las tradiciones nuestras podrían pensar que chocan totalmente con la parte de la ciencia, ¿no? Que, por ejemplo, pues todavía tenemos curanderos, todavía tenemos algunas cosas por ahí que funcionan a base de ciertas creencias. Y yo creo que el científico lo peor que puede hacer es enfrentarlas de manera así y descalificar este tipo de tradiciones. Al contrario, yo siento que algunos científicos que se dedican a estudiar las plantas, o que estudian algunos compuestos que hay en esas plantas que son curativas, pues ahorita es una línea de investigación a nivel mundial muy atractiva, claro, que se trabaja en la UNAM, la trabaja el Politécnico, la trabajan otras instituciones del mundo, ¿no? Es un ejemplo, y no tienen por qué chocar esas tradiciones, vamos a decir, como ejemplo con la ciencia. Doctor, hay una parte del índice, y que tuve la oportunidad de leer también, que es la ciencia inadvertida. A mí me gustaría que nos platicara un poquito de esto, porque el mero título del segmento del libro pues es muy interesante. ¿A qué se refiere con esto de la ciencia inadvertida? Bueno, es que prácticamente cualquier ciudadano, no solo de México, de cualquier parte del mundo, en nuestra vida que hacemos diaria, nuestra vida cotidiana, estamos en contacto con productos de la ciencia o con avances de la ciencia que los disfrutamos, le sacamos provecho a los mismos y no nos damos cuenta. Entonces, yo lo que me atreví ahí a explicar es que hay mucha ciencia inadvertida que tenemos contacto con ella en nuestra casa, en nuestro trabajo. Si nosotros volteamos a ver el simple internet o el teléfono celular, lo que usted quiera, vamos a encontrar que allí hay productos de la ciencia que estamos utilizando o con ellos aprovechándolos. Y para bien o para mal, o gústenos o no nos guste, la ciencia la tenemos en cada parte de nuestra vida. Ahorita los mejores futbolistas, boxeadores, si hablo del deporte, pues tienen que trabajar con la mano de la ciencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el rendimiento de un atleta al máximo se va a lograr con los avances de la ciencia. Claro. Un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo puede ser, pues me atrevo a decir que hasta la religión. La misma religión muchas veces tiene que utilizar muchos elementos de la ciencia, pues para desarrollarse como tal esa religión. Y así podríamos ir escudriñando la política, si hablamos de la medicina, no se diga, claro. Cualquiera de los campos que a usted se le ocurra, vamos a tener nosotros los conocimientos científicos que estamos en contacto con ellos y los estamos aprovechando y disfrutándolos. Y nos pasa inadvertido que vienen de la ciencia. Eso es lo que no nos damos cuenta. O sea, esto nos ocurre pues a todos, ya los tenemos, no nos cuestan o nos cuestan un cierto valor, y de repente, mire, la vida promedio de un mexicano ahorita probablemente esté en los 75, 76 años, no sé la última cifra. Si nos ponemos a rascarle a esto, ¿a qué se debe? Pues en esto tiene que ver la ciencia, no es otra cosa más que la ciencia. Claro. Sí.
porque si una persona que en la década de los 60, 50 moría de una diarrea muy intensa o moría por algún tipo de fiebre, ahorita no ocurre eso. Ahorita podemos prolongarle más la vida a nuestra gente. Entonces, tenemos nosotros pues que la ciencia juegue un rol para que tengamos eso, que tengamos este promedio de vida en México, y seguramente va a ir subiendo cada vez más. Claro. Y eso es gracias a la ciencia. Claro, indudablemente. Sí, hace unos días leía un reportaje acerca del promedio de vida de los mexicanos. Se habla de que en el año 1900 era de 33 años, nada más. Y bueno, estamos hablando de más del doble, y la ciencia indudablemente ha sido el artífice, el cual nos ha permitido a los mexicanos tener una esperanza de vida mayor que hace poco más de un siglo. Doctor Páez, la ética del científico es un tema que seguramente a muchos de nuestros radioescuchas pues les puede parecer muy interesante dentro de la gran cantidad de temas interesantes, la totalidad de temas que tiene el libro, pero la cuestión ética es muy importante que nos explicara un poco cómo se aborda en esta publicación. Bueno, muy lejos de ser un texto exhaustivo, este libro me atreví yo a hablar de la ética del científico, pues tratando de abordar los puntos más, pues que con más frecuencia se tiene que enfrentar el científico. Y esto sucede en la vida cotidiana de él, cuando está haciendo su trabajo, alguna investigación en especial. Tenemos nosotros, yo me atreví a señalar un total de 7 principios éticos aquí. Excelente. El primero de ellos, que los investigadores, aunque suene muy obvio, pues no tienen por qué cometer plagio. O sea, claro, tu trabajo debe de ser original. Y bueno, yo lo comento aquí, esto aunque suene así como muy obvio, pues resulta que no es obvio. De repente tenemos plagios que se nos presentan, no solo aquí en México, se presentan en todo el mundo por algunos científicos o pseudocientíficos. Este es uno. Otro más, dice aquí que el científico no miente informando erróneamente sobre las fuentes o inventando resultados. Pues es también como muy obvio, y es con el cual tenemos que aprender a lidiar en nuestros trabajos, que todos quisiéramos que cuando hacemos un experimento nos saliera la primera, y esto a veces está en la tentación, cualquiera que se dedica a la ciencia, de inventar datos o de esforzarse porque los datos me digan otra cosa, ¿no? Entonces de repente ocurre. El Colegio de Sinaloa presenta la memoria del seminario La religión y los jesuitas en el noroeste novohispano, volumen 4. La memoria del seminario es el fruto de la investigación de numerosos académicos que año con año se reúnen para poner a discusión los últimos hallazgos sobre la vida de algunos misioneros jesuitas o sus contribuciones a través de su labor de evangelización en el territorio novohispano, donde trabajaron entre las comunidades indígenas para cristianizarlos e introducirlos en el mundo occidental. Libros y discos compactos están disponibles en Rosales 435 Poniente. Les recuerdo a quienes nos sintonizan a través de diversas radiodifusoras culturales del estado de Sinaloa que este es el programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. En esta ocasión estamos escuchando al doctor Federico Páez Osuna, miembro de El Colegio de Sinaloa, quien nos platica de un libro de su autoría de reciente aparición que se titula Saber, Dudar e Innovar. Un libro verdaderamente interesante que pone al alcance de todos a la ciencia. La ciencia como parte de la vida práctica, la vida cotidiana, y la importancia de saber los diversos usos de la ciencia que tenemos todos los días y que sin embargo no sospechamos. Estoy seguro que si usted lo consigue va a entretenerse mucho y sobre todo va a comprender la importancia de la ciencia, los científicos y sobre todo del uso práctico de la ciencia en la vida, en la práctica de todos los días. Vamos a seguir escuchando, sin más preámbulo, aquí en curso el programa de El Colegio de Sinaloa, al doctor Federico Páez Osuna.
El buen científico no destruye datos que puedan ser útiles para los demás. Esto también. Hay experimentos fallidos y esto es algo muy valioso que a veces se pierde. Yo creo que esto es uno de los problemas más serios que vive la ciencia y los ha vivido durante muchos años. Que cuando fallan los experimentos o falla un cierto tipo de estrategia, generalmente eso, como no se publica, no es publicable, claro, se tira, se desecha. Y esto creo que es algo valioso que debería de estar en algún lado, ¿no? No precisamente en una revista de un journal, pero sí podría quedar muy bien en las tesis sí mantienen esto y es grandioso que se logre. Otro de ellos viene a ser que los científicos no presentan datos de cuya veracidad tienen razones para dudar. También es muy obvio, muy naturalito. También dice, no ocultan las objeciones que no pueden rebatir. Otro más sería que no minimizan o ridiculizan o agreden a quienes tienen puntos de vista opuestos. Pues yo creo que esto no nomás es para los científicos, es también para todo mundo, para cualquier persona, pero esto ocurre. Yo lo pongo aquí porque esto yo lo he vivido y lo vivimos en el quehacer cotidiano de la ciencia. El séptimo y último que me atrevo aquí a abordar es que no escriben deliberadamente documentos difíciles de comprender. Esta es otra parte también, claro, y que se da con mucha frecuencia, aunque a veces ocurre de manera no deliberada. ¿Por qué? Porque hay líneas de investigación, claro, que se maneja cierta terminología, etcétera, etcétera, y aquello queda muy difícil de entender por una persona, vamos a decir, del público en general. Entonces, yo comento aquí los asegúnes de cada uno de estos 7 pequeños principios éticos que el científico tiene que aprender a convivir con ellos. Y hay uno que yo lo abordo aquí y lo desmenuzo mucho, que es que el científico tiene que aprender a saber hacer la crítica y a aprender a enfrentar la crítica. Esta es una de las cosas que nunca se nos enseñó cuando hicimos nuestros estudios desde la primaria hasta la licenciatura o en el posgrado incluso. Y creo que de lo que he captado y he percibido en mis pocos años que llevo en esto, es que la forma en que tú enfrentas la crítica es clave para tu desarrollo como científico. Fíjese, yo he visto casos muy lamentables de colegas con un talento fuera de serie, pero son personas que no aceptan la menor crítica a su trabajo, y estas personas dejan de hacer su actividad. Tenemos muchos cerebros desperdiciados por este simple detalle: enfrentar la crítica y saber hacer la crítica, porque también hay que saber hacer la crítica. Claro. Nosotros trabajamos con ejercicios evaluando el trabajo de otros colegas de otras partes del mundo que ni conocemos, y tienes que ser un árbitro constructivo sobre todo. Y cuando tú dices algo lo das con cierta razón. Tienes tu argumentación para decir tú que aquello está mal o no está correcto. Tienes que argumentarlo con la misma bibliografía o con argumentos sólidos. Entonces, estas son los detalles del engranaje de la parte de la labor del científico, que yo los abordo de manera suavecita, muy por encima quizás, pero sí me atrevo a señalarlos y a comentarlos. Doctor Páez, me llama la atención la palabra dudar, el verbo dudar aquí en el título del libro, porque muchas veces la duda a muchas personas los obliga a quedarse callados, cuando en realidad la duda es el motor de la curiosidad que ha llevado a los grandes descubrimientos, a los grandes avances de la ciencia y de muchas otras cosas o ámbitos en la vida del ser humano. ¿Cómo convencer a la gente que la duda no es mala? Al contrario, la duda nos puede llevar a descubrir horizontes que no sospechábamos siquiera que existían. Es muy interesante esto de la duda. De alguna forma, cuando comenzamos a leer qué han dicho grandes científicos a lo largo de la historia en nuestro país y fuera de nuestro país, científicos muy brillantes como Alberto Einstein, científicos como Richard Feynman, premios Nobel, lo que han hablado de la duda. La duda es el punto, vamos a decir, es la palanca para avanzar en la ciencia. Así lo estoy resumiendo yo aquí en el documento. Pero en realidad hay unos mensajes de estos personajes que acabo de mencionar, donde queda claro
que la duda para poder que avance la ciencia es fundamental. Cualquier trabajo, sea del área que sea, si hablo de medicina, si hablo de física, de química, lo que se nos ocurra, y nosotros queremos entender más sobre ese hallazgo, lo que usted quiera, una parte importantísima es arrancar con dudas, pero dudas inteligentes, ¿sí? Dudar es la inteligencia del ser humano, dijo por ahí Borges, y no se equivocó cuando lo dijo. Y efectivamente, esta duda, el método científico tiene manera de cómo nosotros tenemos que plantear la duda, porque no es dudar por dudar, sino que nosotros tenemos que ser capaces de hacer supuestas respuestas de un hecho, y ahí entran las hipótesis. Entonces, finalmente la hipótesis no es otra cosa más que poner en duda algo que ya se desarrolló o que yo quiero desarrollar, claro, sobre algo que vengo investigando. Doctor Páez, una cosa que me llama la atención también es la cuestión de innovar. Pareciera en la actualidad, desde hace algunos años, que la innovación es solamente algo propio de las cuestiones económicas, de las cuestiones empresariales. Se les llaman innovadores, emprendedores, pero también emprender en la ciencia, innovar, es importantísimo. De hecho, las grandes innovaciones de la ciencia son los que han dado resultados para el avance de la humanidad en muchos sentidos. Simplemente, pues en la cuestión médica, en la cuestión del estudio de la naturaleza, indudablemente la innovación ha sido fundamental para su desarrollo. ¿Cómo explicar en la ciencia esto de innovar y sacarla de ese ámbito tan cerrado que aparentemente se lo apropió, que es la empresa, o de repente todo aquello que puede dejar dinero y lo que no, pues queda excluido? El término innovar llegó a México, pues como nos llegan otras cosas, algo tarde. Incluso erróneamente hemos pensado algunos que innovar era una cuestión de los países más avanzados, o que a lo mejor es de las licenciaturas o líneas de investigación que tienen que ver, como dijo usted, con el desarrollo de empresas. Y esto es muy erróneo, no es así. Esto de innovar cabe en todos los ámbitos de la ciencia. Y de hecho, pues los grandes avances, los grandes cambios que han ayudado a darnos mejor calidad de vida, son gracias a la innovación. Yo aquí lo que hago en el capítulo de la innovación o de innovar es que rescato algunas definiciones, pero luego me meto mucho con el texto de León Olivé, nuestro científico mexicano de acá de la UNAM, en donde León Olivé lo que nos plantea es que para poder que sea exitosa la innovación tiene que haber roles bien definidos en la estructura del desarrollo de la ciencia. La ciencia no puede estar separada de la sociedad. La ciencia, sobre todo si queremos innovar, la ciencia tiene que estar por un hilo conductor interaccionando con nuestros tomadores de decisión, nuestras autoridades, y también con la sociedad. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es importante en el término de innovar? Bueno, porque para empezar, la innovación o el desarrollar trabajo en innovación cuesta dinero, y también no vamos a innovar en algo que a nadie le va a servir. Claro. Entonces, tenemos que tener muy claro qué voy a buscar innovar, a quién le va a ser de utilidad que yo haga este ejercicio de innovación y qué beneficios puedo tener con él en mi sociedad claro, sinaloense o mi sociedad mexicana. Entonces, me parece que es un tema muy amplio yo solamente toco aquí algunos elementos de la innovación y doy algunos mensajes sobre lo que nos han dejado algunos grandes pensadores sobre la innovación. Y en este contexto, pues, la innovación, creo que México tiene que sumarse a que cada vez en nuestras licenciaturas, nuestros posgrados en el país, se tenga como un elemento central a la innovación. Doctor Páez, pues es un tema para seguir platicando muchas horas. Desafortunadamente el tiempo se nos agota.
Yo nada más quisiera hacerle una pregunta doble como final. Este libro está dirigido a cualquier público y seguramente muchos radioescuchas ya entraron en interés por conseguirlo. ¿Dónde se puede conseguir? Bien, el libro efectivamente pretende acercar a cualquier persona a la ciencia. Está escrito, creo yo, en un lenguaje muy concreto, muy directo y muy simple. Está de algún modo pensado en los jóvenes, mucho en ellos, pero creo yo que a la persona que, por ejemplo, está por terminar su licenciatura o que ya está entrando a un doctorado, a una maestría, creo que esto viene muy bien. Esto me hubiera encantado, yo lo digo por aquí en algún lado, me hubiera encantado a mí tenerlo en mis manos hace unos 40 años. ¿Por qué? Porque el poder presentar toda esta información resumida, sencilla, concreta y directa resulta de mucha utilidad para todos estos jóvenes que están en camino de ser científicos potenciales, vamos a decir. Pero repito, esto lo puede leer el ama de casa, lo puede leer cualquier persona que quiera acercarse a entender qué es la ciencia. ¿Y dónde se puede conseguir? Bueno, se puede conseguir en el Colegio de Sinaloa, desde luego, y se puede conseguir en la Universidad Politécnica de Sinaloa y en la UNAM, en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Bueno, doctor Páez, como siempre, un verdadero placer platicar con usted. Quisiéramos haber tenido más tiempo, pero bueno, dejamos la puerta abierta para que en una próxima visita al Colegio de Sinaloa, usted es miembro de la institución, pues nos conceda unos minutos más para seguir platicando de este y muchos otros temas de los cuales usted nos puede ilustrar muchísimo al público sinaloense. No sé si tenga algo más que agregar. Muchísimas gracias y bueno, reitero el afán de este documento, de este pequeño libro que lo que pretende es acercar a todos los sinaloenses a la ciencia. Muchísimas gracias, doctor Páez. Hemos escuchado el día de hoy aquí en Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, al doctor Federico Páez Osuna, miembro de El Colegio de Sinaloa. Nos ha platicado sobre su libro de reciente aparición, que se titula Saber, Dudar e Innovar. Estoy seguro que ha sido de sumo interés para usted este programa, y el libro lo será también, por supuesto. Hay que conseguirlo, Saber, Dudar e Innovar, del doctor Federico Páez Osuna. Nos vamos a despedir, lo queremos invitar para que se sume a las diversas actividades de El Colegio de Sinaloa. Para obtener información de horarios y días precisos de las actividades de nuestra institución, puede acudir en la ciudad de Culiacán, en horas de oficina, a la calle Antonio Rosales 435 Poniente, código postal 80,000, o también llamando a los teléfonos en la capital del estado sinaloense, los teléfonos 716-1046 y 716-1050, ambos con LADA 667. O también entrar en la red a www.elcolegiodesinaloa.gov.mx o enviar un correo electrónico a coldecin@yahoo.com.mx. Yo soy Gerardo Osornio y esto fue En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora en esta misma estación con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.